A continuación, Doble Vía con Estefanía. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía. Bienvenidos a Doble Vía con Estefanía. Este es un espacio de conversación sobre los diferentes temas de actualidad e interés para la ciudadanía y sobre todo para los quiteños. El día de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que está sucediendo en nuestra sociedad, que son los femicidios. En estos tiempos de pandemia se han incrementado los suicidios y femicidios en la ciudad porque la figura de la mujer se ha visto afectada en el Ecuador por cuestiones sociales y económicas. Distintos estudios realizados por entidades gubernamentales y no gubernamentales reflejan que su situación, es decir, de las mujeres, se ha deteriorado en los últimos 8 meses, al aglutinar mayor pobreza y violencia machista y encabezar los índices de desempleo. La brecha entre hombres y mujeres se ha agrandado en este periodo. Si la tasa promedio de desempleo en este momento es del 6.6%, la de las mujeres bordea el 8.7%, es decir, sensiblemente más alto que el promedio nacional. Al inicio de la pandemia, los delitos sexuales se redujeron, pero fue incrementándose paulatinamente, siendo la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre la mayor fecha de incidencia en cuanto a abusos sexuales y violaciones. El confinamiento tampoco ha ayudado a los femicidios, con al menos hubieron 50 casos entre enero a septiembre. Sin embargo, la ONG local Aldea eleva esta cifra a 81, que va dentro del 2020, incluida a 11 menores. Estos datos corresponden desde el 1 de enero al 4 de octubre del 2020. Hoy en Doble Vía discutiremos sobre este tema y cómo el confinamiento ha guardado la vida de las mujeres frente al COVID-19, pero no frente a la violencia y al machismo que vivimos en el Ecuador. Vamos a pasar este momento a un reportaje sobre el tema que es importante para que la gente tenga conciencia un poco de qué es el feminicidio y sobre todo cuáles son los problemas que las mujeres pasamos tras esta pandemia y que vivimos también pasando desde hace muchos años en la actualidad y en la historia en general. Adelante, por favor. El femicidio es un delito que no fue tipificado sino hasta el 14 de agosto de 2014, cuando el Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia. En esta normativa se señala que la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas de cualquier tipo de violencia dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género será sancionada con la pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Desde ese año, 813 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista en el país. Las organizaciones y colectivos feministas en Ecuador posicionan el término feminicidio que se aplica en otras naciones como México, Argentina y Colombia. El concepto implica un reclamo ante la falta de acción del Estado y lo responsabiliza por su inoperancia en el contexto cultural de violencia de género. En el mes de abril, una directiva de ONU Mujeres habló de una pandemia que vivía en la sombra, la violencia contra las mujeres. Ella decía que el encierro, una medida para evitar la propagación del COVID-19, tenía un peligro mortal. Las víctimas de violencia de género intentaban sobrevivir en medio de un confinamiento que las obligó a permanecer con su agresor las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. En Ecuador, el panorama es alarmante. Cada 72 horas, una mujer, niña o adolescente es víctima de la violencia feminicida. El 72% de los casos, los agresores eran parte del círculo familiar de las víctimas, exparejas o parejas.
El 56% de las víctimas, en cambio, eran madres, y según información recabada por la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de Feminicidios, 85 menores hoy se encuentran en situación de orfandad. Este tipo de maltratos llegan a límites en los que las víctimas sufren cuadros de depresión extrema, que incluso pueden terminar en suicidios. ¿Cómo se han visto afectadas las mujeres ecuatorianas por esta problemática? De esto hablaremos hoy en Doble Vía con Estefanía Grunauer. En este momento tenemos dos especialistas invitadas justamente para tratar este tema tan especial que es el femicidio. Tenemos por una parte a la abogada Daniela Pullas. Ella es abogada de profesión y se ha desarrollado en algunas instituciones como profesora de legislación universitaria en la Universidad Central del Ecuador, como inspectora del trabajo en 2010-2012, coordinadora de la unidad de contratos y finiquitos del 2012 al 2013, jueza de coactivas en el 2014, comisaria metropolitana, directora de resolución y ejecución y presidenta del Comité de Transparencia de la Agencia Metropolitana de Control, así como también es abogada del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM. Por otra parte, tenemos a la doctora Pamela Guerra. Ella se ha desempeñado también en diferentes instituciones como Casa Laura Vicuña, empresa de servicios donde hacen acompañamiento psicológico. La realización también lo ha hecho de talleres de aplicación de test psicológicos sobre este tema, también talleres de promoción de salud mental, salud sexual y reproductiva, trabaja también con personas de trastorno emocional y también trabaja con personas de adultos mayores para lo que es la promoción de la salud, trabajo de memoria para prevención del desgaste de la memoria. Bienvenidas a las dos, para mí es un honor tratar este tema que es también bastante conflictivo y que muchas personas no entienden, ¿no? Porque siempre dicen que el ser pro mujeres o feministas o con todos los vocativos que nos tildan, creen que eso es estar en menor situación a los hombres, lo cual en realidad no es, sino tenemos que pelear por los derechos, ya que los derechos han sido adquiridos mucho más tarde que los hombres los han tenido. Entonces, con esta introducción creo que es importante comenzar esta charla con ustedes que son especialistas en el tema y quisiera un poco que nos cuentes, Pamela, ¿cuántas denuncias por maltrato a mujeres se han recibido últimamente? O más que las denuncias, ¿cuántos problemas psicológicos y cuáles son estos problemas que tú has visto en cuanto a mujeres en este tiempo de pandemia comparado a los anteriores que se tenían normalmente? Bienvenida, Pamela. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. La verdad es que el tema de denuncias hacia la mujer han ido en aumento en este tiempo de la pandemia. Anteriormente se tenía o se pensaba que más bien las estadísticas indicaban que al menos 6 de 10 mujeres tenían algún problema de violencia doméstica, en este caso física, y que también iba acompañado de todo lo que es violencia psicológica, en el de tema patrimonial y todo esto. Obviamente, con el tema de la pandemia, para muchas personas lo que significaba tener una seguridad en el domicilio o en casa, pues para muchas mujeres eso significó tener que estar a diario o encerrada completamente con su agresor y con la persona que pues causaba el daño y causaba la agresión. Actualmente, al menos digamos que entre 8 o 9 personas o mujeres en este caso se han visto agredidas o han tenido algún problema en cuanto a violencia en la familia o con o los niños o con su agresor. Obviamente también es alarmante el tema del aumento de femicidios que se ocurrieron durante la pandemia y que han sido totalmente brutales, o sea, agresiones muy fuertes a las mujeres con agresiones que son bastante fuertes, que uno no se puede imaginar que una persona haya tenido que aguantar tanto tiempo o haya tenido que vivir con esta persona durante tanto tiempo, ¿no? El tema con los niños igual ha sido de manera un poco más, se ha ido igual en aumento. Hay muchos problemas que se han ido presentando. El tema del aumento de los femicidios también va en relación con el problema el intento de suicidio o suicidio de las personas.
hay muchas mujeres o muchas personas que se han visto afectadas en cuanto a su salud mental. El tema este del suicidio, hay varios casos que se han logrado intervenir. De todas maneras, es muy importante tomar en consideración que el tema de la pandemia ha llevado a pensar también en que muchas mujeres se han visto con el tema de no tener la oportunidad de poder buscar la ayuda necesaria y el apoyo necesario para que ellas puedan afrontar esta situación, como que antes era posible, por ejemplo, ir a ciertas casas o hacer ciertas actividades que al menos les permitían poder estar un poco más seguras o sentirse un poco más o poder sobrellevar la situación. Sin embargo, el tema de la pandemia, el hecho de haber cerrado ciertos lugares o mantener cerradas ciertas instituciones para evitar esto, entonces sí ha llevado a que haya aumento y que de una u otra manera la denuncia sea por teléfono, vía redes sociales, y que, o sea, uno a veces entra a las redes sociales y se encuentra con un montón de denuncias que lamentablemente no se debería hacer de esa manera. Sin embargo, es posible que sea la única manera que encuentren muchas personas de ser escuchadas o que puedan tener un poco de atención. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso. Hay que alzar la voz, ¿no? Hay que denunciar a esto. Muchas personas creen que por denunciar les va a ir peor o cosas así. Pero vamos, creo que es importante, sí, comenzamos con cuáles son en general, cuáles son las cifras o cómo ha aumentado y cuál ha sido el problema en general que nos ha contado Pamela. Pero creo que es importante, Daniela, si nos comentas qué es el femicidio como tal. Luego yo también voy a pasar a leer lo que nos dice el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Pero cuéntanos así a rasgos que todo el mundo pueda entender qué es el femicidio, para que la gente lo tome como una figura legal, un delito que en verdad tenemos que hacerlo valorar, ¿no? Porque aquí tiene varios componentes, varias aristas que tiene este delito, este tipo de delito como tal, ¿no? Cuéntanos, Daniela, por favor. Bueno, antes que nada, quiero dar un agradecimiento por este espacio que nos permite, pues, dar a conocer sobre la violencia contra la mujer. La Agencia Metropolitana de Control es una institución hermosa que tiene gente muy valiosa. Para ellos, pues, un saludo especial, y qué bueno que la supervisora en este caso, pues, sea una mujer de armas tomar, y que he visto últimamente, hemos dado un poco de seguimiento con las relaciones mantenidas con el municipio, está manteniendo una organización como siempre lo ha sido, muy, muy apegada a los procedimientos, con un control muy específico, pero sobre todo con esa gente valiosísima. Un fraterno saludo para todos ellos. Contestando a su pregunta, Estefanía, bueno, el 141 del COIP es clarísimo cuando nos habla del femicidio y nos dice, pues, que es la muerte de una persona, en este caso por ser mujer específicamente. Aquí hablamos de relaciones de poder manifestadas de cualquier tipo, es decir, que por su condición de género de mujer, esta persona ha sido asesinada. No digo tanto está relacionado con el tema de mujer como tal, con esa palabra específica, porque hablamos también de las mujeres trans, entonces lo manejamos de una manera un poco más generalizada. De eso nos habla el COIP y es específicamente lo que la descripción o la definición de feminicidio. No sé si me permite también tocar el tema de la violencia de género en el confinamiento, que es algo que nos ha llamado un poco la atención en estos últimos meses. Bueno, Daniela, en primera instancia, muchísimas gracias por tu reconocimiento. Efectivamente, aquí en la Agencia Metropolitana de Control ahora tenemos más del 50% son mujeres las que trabajamos aquí, y justamente para mí es importante tomar estos temas, que la gente sepa, que las mujeres sepamos que no estamos descubiertas legalmente en cuanto a todo ese maltrato y esa violencia que podemos tener, ¿no? Hay varios tipos de violencia que justamente creo que después ustedes nos van a comentar, ¿no? Porque no es solamente la física, hay la emocional, hay también la patrimonial como tal, ¿no? En la cual también por medio de los bienes muchas veces
somos violentadas como mujeres, ¿no? Entonces sí, es muy importante recalcar que este tema que nos habla el 141 del Código Orgánico Integral Penal, que nos dicen por el hecho de ser mujer, ¿no? Es ese poder que pueden tener, y el poder puede ser laboral, el poder puede ser familiar, entonces hay muchas formas, y también tocar la sanción, que es muy importante. La sanción, estamos hablando que son de 22 a 26 años, es una de las sanciones más altas que tenemos en el COIP, y justamente yo trabajé en la Asamblea Nacional elaborando este COIP y tomamos esto, porque teníamos en otros países, ¿no? Teníamos en Argentina, teníamos en Chile el femicidio, el feminicidio, pero sin embargo acá nunca se lo puso, y eso fue uno de los adelantos que tuvimos en cuanto al Código Orgánico Integral Penal, y saber que están ahí, que están las leyes para que nos protejan a las mujeres. Y sí, cuéntanos un poco, Daniela, en cuanto a la violencia, porque sí, el feminicidio es justamente el dar la muerte, o sea, ya llegamos a lo último, a lo que en realidad es perder el bien jurídico más preciado, que es la vida, pero también están las otras partes, y es la violencia. Daniela, si nos cuentas un poco. Claro que sí. Bueno, en el 2017 se promulgó la ley para erradicar la violencia contra la mujer. Eso ha sido una conquista histórica para todas las mujeres en este país. En efecto, como usted bien lo manifiesta, existían en otros países, sin embargo, aquí nos estábamos quedando atrás. Ahora bien, la violencia de género en el confinamiento, primero quiero explicar qué hace y cómo se lograron obtener estas estadísticas. El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer es una organización no gubernamental con más de 36 años de vida jurídica en este país, creadora de la primera casa refugio, que ahora la conocemos como Casa Matilde, y bueno, una institución que brinda apoyo integral a las víctimas de violencia. Tal es así que formó parte incluso de las mesas técnicas para la elaboración de esta ley. ¿Qué sucedió en el confinamiento? Nos llamó muchísimo la atención el número de llamadas que recibía el 911. Tenemos hoy un registro de 3.559 denuncias puestas en la Fiscalía con corte al 20 de octubre. Esos son los datos que se han podido llenar. Hay que tomar en cuenta que al inicio este tipo de denuncias se los hacía de manera presencial. Sin embargo, por el tema de la pandemia, no podían acudir a estas instituciones, de tal manera que la Fiscalía habilitó una plataforma digital para que las mujeres puedan denunciar. Aún así, estamos completamente seguras de que existe un subregistro que más adelante dará datos reales, como por ejemplo los de abuso sexual, los de violación, en sí, violencia física y sexual. Como usted bien lo manifestó, Estefanía, tenemos 7 tipos de violencia. La más conocida, la violencia sexual, la psicológica. Y bueno, pues ahora está en auge también el tema de la violencia política, no sé si la han escuchado, la ginecobstétrica y, cómo no, la patrimonial. El confinamiento en muchos casos encerró a las mujeres con sus maltratadores. Todo esto en razón de la denominada distancia social. Muchas personas se vieron obligadas a convivir las 24 horas del día con su enemigo más visible. Nosotros, al observar este tipo de problemática y tomando en cuenta que las mujeres nos mandaban los códigos de seguridad, que no sé si ustedes escucharon a través de Guarmipacha, en este caso de la prefectura, CEPAN también lo adoptó, un código de seguridad que era llamar a una pizza. En nuestro caso era un símbolo que significaba el no tengo tomate. La gestión que hacía en este caso el centro, pues evidentemente era movilizar a la policía, a DINAPEN si habían niños, y de alguna manera centrar un parte que nos podía ayudar a identificar el tipo de violencia. Tal es así que en alianza con la empresa privada, en este caso Avon Pulso Ciudadano, que es la encuestadora que nos ayudó, se logró recabar datos importantísimos que ahora incluso ONU Mujeres los está tomando como referencia. Entre ellos, y me permito citar uno de los más importantes y los que más nos llamó la atención, era la pregunta que decía: ¿el hogar es un lugar seguro para las mujeres? Como lo mencionaba Pamela hace un minuto, ¿siente seguridad en su hogar con respecto a su integridad? El 69.69 dijo que no. A esto debemos recordar también en la encuesta que se hizo en el 2019, la última, sobre relaciones familiares, en las que se estableció que 6 de cada 10 mujeres han sufrido o sufren un tipo de violencia. Ahora, con esta última data, el número se elevó a 7, y de los cuales hemos dado razón tanto con la referencia de los números que nos da de las denuncias y con el número asombroso y terrorífico sobre los femicidios que sucedieron en este último feriado, 7 en 4 días de noviembre.
Eso es el dato real. 81 hasta la fecha, según los datos que tenemos como ONGs, porque no existe un registro de feminicidios en este país. La Fiscalía recién lo está implementando a través de la Secretaría de Derechos Humanos con un protocolo de atención bastante complicado, ¿no? Justamente lo que tú hablas, Daniela, es súper importante, ya que muchas veces al ser, bueno, un tipo penal nuevo, no, bueno, que no es relativamente nuevo, porque estamos hablando que ya estamos casi 5 o 6 años con la expedición del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, muchos jueces todavía no tienen esa mano dura de poner lo que es, ¿no? Que es un femicidio, sino simplemente lo hacen como que fuera un homicidio o lo hacen como asesinato, pero no ponen lo que es, y eso nos falta todavía en nuestras instalaciones jurídicas, en nuestras cortes jurisdiccionales en general, poner un poco más de énfasis en eso. Hay pocos jueces que declaran lo que es este delito, que es el femicidio. Bueno, vamos ahora a un corte y vamos a pasar al segmento de remembranzas. Por favor, adelante. El feminismo en el Ecuador se divide en varios periodos que se destacan por la presencia de hitos importantes para el impulso de la promoción de los derechos de la mujer. Entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, destaca un grupo de las llamadas criollas, desde la lucha independentista. En la historia feminista ecuatoriana se subraya el nombre de 5 mujeres entre las guerras libertarias y la independencia, todas ellas con el nombre de Manuela. Manuela Sáenz, Manuela Cañizares, Manuela León, Manuela Espejo, Manuela Gómez de la Torre, una de las intelectuales revolucionarias. Durante los años de la Revolución Liberal en el Ecuador, el primer hito feminista se dio dentro de la vida republicana y fue el inicio del sufragio femenino, con la intervención de Matilde Hidalgo de Procel, lojana, quien acudió a votar por primera vez el 10 de mayo de 1924. En abril de 1933 se creó el primer sindicato conformado por mujeres obreras de la fábrica La Internacional de Quito. Bueno, después de haber analizado un poco qué es el femicidio y cuáles son los problemas y sobre todo la violencia en la que vivimos las mujeres, con unos datos verdaderamente escalofriantes en cuanto a que solo un feriado 7 muertes, 7 femicidios existieron, también el tema del confinamiento, de que las mujeres no nos sentimos seguras en nuestra casa. Obviamente sabemos que, y se ha dado, y conozco de primera mano al trabajar también en la Corte Nacional de Justicia, en la Sala de lo Penal, que los principales agresores son la familia, son las personas más allegadas, las que justamente nos vulneran los derechos que nosotros tenemos como mujeres, a ser respetadas, a ser honradas, como cualquier ser humano, pero sobre todo por ser mujer. Vamos a hablar ahora algo que también nos tiene un poco consternados en este tiempo, y han sido los suicidios. Hemos visto que tanto las instituciones de gobierno central como las instituciones de gobierno municipal hemos estado también salvando vidas a gente que se ha querido suicidar. Cuéntanos un poco cuál es el problema real, Pamela, en cuanto a los suicidios y qué programas tenemos para prevenir justamente los suicidios, y si es que se los puede prevenir o no se los puede prevenir como tal. Son 3 preguntas en una sola, pero aprovechando el tiempo. Claro, a ver, el tema de la pandemia ha exacerbado mucho el tema de que las personas se hayan tenido que estar en confinamiento y que muchos de ellos hayan tenido que ver o tener que afrontarse a muchos problemas, ¿no? El tema de pérdidas, el tema de falta de trabajo, el tema de no poder comer, muchas cosas de esas han llevado, y es como es una cadena. A la larga, hacemos que la persona llegue, como quien dice, a su límite, y eso ha llevado a que pues muchas de ellas hayan tenido que decidir el quitarse la vida. Ahora, el tema de prevención del suicidio, obviamente sí existe. Es muy importante que las personas que intentaron suicidarse ya tenían un historial anterior y lo intentaron varias veces, o al menos lo dijeron de esta manera: quiero quitarme la vida, no soy útil para nadie, no me interesa vivir, o no tengo una razón para vivir. Entonces, sí es prevenible, es importante que estas
estas personas, ya sea en el tema de maltrato o en el tema de suicidio, que se cuente por favor o con las redes de apoyo que nosotros conocemos, es decir, la amiga, el familiar, el vecino, el amigo, la persona que sea más cercana y de confianza, para que nos pueda ayudar en los momentos en los cuales son bien difíciles para nosotros poder salir adelante o que Pamela, vemos... hay una pregunta ahí. ¿Cuáles son los indicativos o cuáles son lo que nosotros tenemos que observar en nuestra familia o con nuestros cercanos, amigos, para poder ser parte de esta red que tú nos acabas de decir para prevención del suicidio? ¿Cuáles son los indicativos? No sé cómo decirte la palabra exacta, que quizás tú la tienes, las alertas para saber que alguien en realidad, porque sí, tú ves a una persona triste, quizás a veces uno mismo está como ciclotímico, bipolar, como decimos, pero en general hay gente que sí está bien mal, pero nosotros no sabemos en realidad hasta que, uy, se suicidó, pero si es que ayer estuve con esa persona y estaba riéndose. Pero ¿cuáles son estas alertas, estos picos que tenemos que estar siempre pendientes y sobre todo ahora en esta cuarentena y en esta nueva normalidad que en realidad ha afectado a bastante gente psicológica? Claro, a ver, las alertas, a pesar de que no sea algo que es así como muy, que sale muy a la vista, se puede decir, hay cambios radicales en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, que de la noche a la mañana, algo que me gustaba mucho hacer, como por ejemplo bailar, ya no lo hago y ya no me gusta y ya no siento ningún interés en absoluto en hacerlo. El cambio en el apetito, o como en exceso o no como nada, o no duermo, simplemente no duermo, no puedo descansar o duermo en demasía, es decir, muchas horas al día paso en la cama, no hago ninguna actividad, me dicen cualquier cosa, así sea por mínima alguna cosa, y empiezo a llorar con cualquier facilidad, o me dicen algún comentario y exploto de una manera no adecuada, no es una reacción adecuada frente a lo que me están diciendo. Algunas personas, no todas, igual las reacciones o las alertas en cada persona es única y particular. Sin embargo, hay que tomar en consideración que hay algunas personas que pueden empezar a agredirse a sí mismas, es decir, a cortarse, a herirse en las piernas en lugares donde no son visibles para que las otras personas no pregunten. Lo importante es tener siempre una persona que pueda darse cuenta de estos cambios, alguien muy cercano, algún familiar, alguna persona muy cercana o con quien la persona que está sintiendo esta necesidad o está sintiendo que tiene una depresión, que pues pueda hablar con esa persona y no se sienta juzgada, es decir, ay, pobrecito, qué pena. No, eso no es empatía, eso no es una ayuda para Y la otra es súper persona. importante dar a conocer todos estos temas porque en general creo que los padres muchas veces no notan estos cambios en los adolescentes y en general todas nosotros vamos a ser, bueno, las que decidan, porque eso también es potestad de cada uno ser madre. En mi caso yo soy mamá y sí quisiera estar siempre enterada de cuáles son estas señales, cuáles son estas alertas para poder ayudar a los que más queremos y no llegar al punto en el que ya no hay paso atrás, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante, Pamela, que los padres seamos parte, ahora más que nunca que algunos están en las casas y pueden conocer más de cerca a su hijo, saber qué le gusta, qué no le gusta, para cualquier cambio estar alertas y poder actuar. Daniela, cuéntanos un poco, tú como especialista en este tema, ¿qué es lo que le dirías a la mujer, a las mujeres, a las niñas? Porque yo creo que, bueno, estos programas, no sé si se verá con los niños, pero siempre hay que apuntar a los más pequeños. La educación viene desde los más pequeños, el poder reclamar nuestros derechos viene desde los más pequeños, porque quizás las mujeres más grandes todavía tenemos ese miedo de abrir nuestra mente, de abrir nuestra boca y decir, mira, a mí me pasó esto por el miedo de ser juzgadas, ¿no? Que eso es algo súper importante. Entonces, cuéntanos, Daniela, ¿qué les dirías tú a las mujeres como tal para que no se queden calladas y sepan que pueden denunciar y en dónde pueden denunciar y qué pueden hacer para salvar sus vidas? Ya. Y la de sus hijos también, ¿no? Gracias, Estefanía. Bueno, la OMS cataloga también como al SUPRA, que es la prevención del suicidio, y lo hace a través de intervenciones eficaces. Entre esos está el tema de la violencia. La violencia puede desencadenar en un futuro suicidio.
Entonces, en ese sentido, pues, yo, ¿qué es lo que les digo siempre a todas las usuarias a las que atendemos con casos desgarradores? Primero, que ya basta de minutos de humillación, basta de sufrimiento, basta de seguir sometidas a este tipo de violencia. Hay que romper el círculo y la única manera es denunciando, es hablando, es poniendo en consideración, ya, está bien, si no quieres que se enteren o no quieres denunciar en ese momento, hay un protocolo que se debe seguir para que esté totalmente empoderada y al final diga, sí, voy a denunciar. Pero mientras tanto, necesitamos hablar, necesitamos hay fundaciones, hay casas refugio que nos pueden ayudar, a veces hasta una amiga nos puede dar un buen consejo, derivando a un especialista. Todo esto puede ayudar a la prevención del suicidio, a romper el círculo de la violencia y hacer que este no desencadene en nuestras hijas, en nuestros hijos, porque ellos repiten los patrones y están normalizando tanto la violencia que es momento de decir basta. Hay que unirnos entre mujeres, si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Bueno, para terminar, justamente creo que es importante también hacer un llamado, así como llamamos a las mujeres que hablemos, que rompamos este círculo, que no sigamos los mismos patrones que quizás observamos en nuestra niñez, que digamos basta a esto. También es importante llamar al sistema judicial, ¿no? Al sistema judicial que no sea engorroso, que no revictimice a las personas, a las mujeres, justamente haciéndoles contar 4 o 5 veces cómo fuiste violada, cómo fuiste maltratada, cómo te gritó, sino simplemente que los jueces sean un poco más amables, más empáticos, a que cuando una mujer se atreve a denunciar es porque es real y porque obviamente tenemos las pruebas suficientes para poder hablar de los temas. Les agradezco, Daniela y Pamela, se nos quedó cortísimo el tiempo, espero verlas en un próximo programa, ya que tenemos muchísimos temas para que hablar y a mí me apasiona en realidad esto y creo que es importante siempre dar este espacio para que la gente y sobre todo las mujeres conozcamos de nuestros derechos, así como también tenemos obligaciones que cumplir como ser buenos ciudadanos, ser buenas madres, ser buenas amigas, esposas, etcétera. También tenemos nuestros derechos a no ser ultrajadas, a no ser violentadas y peor aún ser asesinadas porque alguien tiene poder sobre nosotros. Cuídense mucho, les agradezco y estamos en contacto. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía.